Estamos enlazados telefónicamente con Paola Bustamante, la ministra del MIDIS. Ella está en actividades en Chosica y queremos conocer sus puntos de vista respecto, además, sobre algunos twitters, tanto de Alan García como de Juan Cheput, respecto a justamente esas cifras. Por ejemplo, Alan García lo que mencionó es confirmado sobre lo de INEI. Ahora la pobreza solo se reduce 1% por año. En nuestro gobierno se redujo 4% anualmente. Hubo más inclusión. Ministra Bustamante, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Estamos aquí efectivamente en Chosica. Estamos entregando cocinas, kits de cocinas a los comedores aquí en Chosica. Son 181 comedores. Forman parte del compromiso que asumió el presidente de fortalecer el trabajo de los comedores populares, entregando estos kits de cocinas, además de procesos de educación financiera. Ya hemos entregado más de 2.100 kits en Lima. Nuestra meta es llegar a 3.000. Y en lo que queda del año, llegar a los 10.000 comedores que se encuentran al interior del país. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo hoy día en la mañana aquí en Chosica, Carla. Sí, efectivamente, y mientras están haciendo ese trabajo, por supuesto que tiene también que ver con el tema de la pobreza, yo quería conocer sus puntos de vista respecto a lo que se está mencionando. Cuando se habla sobre ese 1.5, digamos, por ciento, para algunas personas es muy poco. La gente se ha preocupado respecto, digamos, a la disminución de esta cifra, a pesar de que el gobierno lo está tomando como positivo. Y uno de ellos es precisamente el expresidente Alan García, que menciona que en su gobierno disminuyó en 4% y no 1% como en este. Bueno, yo lo que quisiera señalar es que creo que todos los peruanos tenemos que saludar que hayan más pobres, hayan menos pobres cada año. Tenemos este año a 285.000 personas que han salido de la pobreza, sumado los años de gobierno que tenemos de los datos del 2011 al 2014, son más de 1.200.000 peruanos que han salido de la pobreza. Yo creo que hay información que se dio, hace algunos meses dijeron que la pobreza en vez de bajar iba a subir, y la pobreza sigue bajando. Todos estamos haciendo esfuerzos enormes para concentrarnos en que la pobreza baje. Los programas sociales son un factor importante en esta caída de pobreza, sobre todo en ámbito rural. En Sierra Rural tenemos 2.5 puntos porcentuales menos incidiendo directamente en los programas sociales como Juntos y Pensión 65. ¿Pero qué implica, ministra, este 1.2? Yo le había puesto 1.5, pero es 1.2. ¿Qué implica efectivamente que las personas salgan de la pobreza? ¿Qué condición cambia para que esa medición diga que ya no son pobres? Bueno, en principio, la medición que hace el INEI, ya que es histórica, no es una metodología nueva, se basa en una encuesta y efectivamente lo que mide es pobreza monetaria, Carla. Y te agradezco la pregunta. Pero en la práctica, esto significa, en la práctica significa explícitamente que las familias tienen mayores ingresos y están en mejores condiciones económicas. ¿En qué tanto? Pero de manera concreta, no solo es que tienen mayor ingreso y tienen obviamente gastan más, sino que hoy también tenemos incremento en acceso a servicios básicos, como agua, como electricidad, como telefonía, como acceso a saneamiento. Entonces, no se trata solo de ver que efectivamente la pobreza es monetaria en función a cuánto dinero tienen en el bolsillo, porque efectivamente pueden tener dinero en el bolsillo, pero no tienen agua, no tienen luz, no tienen energía, no tienen telecomunicaciones, en este caso telefonía o saneamiento. Entonces, nosotros estamos trabajando de manera integral, que las personas tengan recursos para alimentarse, que tengan recursos para vivir, pero además que tengan mejores condiciones de vida, principalmente en el ámbito rural. Claro, y entonces, ¿por qué, no es cierto, por qué zonas de emergencia sanitaria como el norte donde aparece el dengue? Porque el dengue aparece en lugares donde no hay servicios justamente, y donde la gente tiene que acumular agua y por eso aparecen las larvas del mosquito del dengue, por ponerle un ejemplo nada más. Sí, y en ese ejemplo te informo lo siguiente. En el año 2011, en ámbito rural, solo el 38% de hogares tenía acceso a agua por red pública. Hoy, en el 2014, el 64% de hogares tiene acceso a agua por red pública. Todavía tenemos una meta y una brecha que cerrar en el ámbito rural y también en ámbito nacional porque hemos sobrepasado el 85%.
Todavía no se ha logrado. Pero estas cifras lo que demuestran es que por años, Carla, por años, no se ha atendido el tema del agua en ámbito rural. No se ha atendido el tema de agua en zonas de pobreza. Que efectivamente el crecimiento contribuye, como lo ha reconocido el presidente, a reducir la pobreza. Pero no solamente se trata de crecimiento, se trata de redistribución. Se trata de cerrar brechas y llegar con esos servicios básicos a quienes más lo necesitan. Se ha hablado todavía mucho... tenemos tarea que cumplir. Ministra, se ha hablado mucho y ustedes lo han mencionado que el tema de los programas sociales tiene mucho que ver con el tema de haber reducido la cifra de la pobreza, pero es justamente los programas sociales los que están recibiendo la mayor crítica en los últimos tiempos, precisamente porque se están viendo por parte de algunas personas como utilizadas de alguna manera por el Ejecutivo como un tema de campaña electoral para el 2016, por ejemplo. Como lo he señalado en otras oportunidades, Carla, muchas cosas son las que se dicen, lamentablemente, sin ninguna evidencia. Se señala que los programas sociales están siendo utilizados políticamente, pero no hay ninguna prueba de ello. Nosotros concretamente lo que hacemos es tener evidencia de que los programas no se usan políticamente, sancionando si se da una denuncia. Ministra. Evitando y enseñando e informando a nuestros usuarios a que efectivamente nadie le puede pedir un voto a cambio. Ministra, porque ellos pero no se trata de eso. Programas sociales por criterios técnicos. Ministra, es que ustedes pueden tener todos los criterios técnicos en su medición de quiénes pueden recibir o quiénes pueden acreditar estar en un programa social. Eso tal vez, hayan podido avanzar. Pero ¿qué sucede cuando ustedes van a una actividad que tiene que ver con un programa social y va la primera dama y tiene interacción de alguna manera con las personas que además son posibles votantes para las próximas elecciones, que ella es la presidenta de un partido político, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente Ollanta Humala va a un lugar y hace que el rostro de esos programas sociales sea Nadine Heredia, que es la presidenta de un partido político? Entonces, la crítica va por ahí. ¿Ese no es un aprovechamiento entonces político? No, yo considero que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo es, en primer lugar, nosotros vamos con el presidente de la República como presidente del Perú a los diferentes inauguraciones, por ejemplo, de locales de Cunamás que vamos con el presidente. El presidente decide que lo acompañe su esposa como primera dama y la de primera dama lo acompaña a esas actividades que además hemos coincidido de manera permanente. En ningún caso, y ustedes también lo pueden ver, en ningún caso hay una obligación a que los usuarios de los programas sociales vayan. En ningún caso ustedes se encuentran a usuarios de Pensión 65, de Juntos, convocados a propósito para una actividad a la que va el presidente. Nosotros respetamos a los usuarios y en ningún caso se les obliga a ello. Por lo tanto, yo creo que como en todo gobierno hay eventos donde va el presidente, hay espacios de comunicación del presidente con la población absolutamente válidos, donde se dan los mensajes del gobierno. Muy bien, ministra. Mil gracias por la comunicación. Gracias, estamos en contacto, digamos, más seguido para hablar precisamente sobre estas cifras y sobre otros temas que seguramente van a ir apareciendo sin duda. Muchísimas gracias. Encantada, Carla, de ir cuando tú lo consideres. Perfecto. Siempre es importante informar a la población. Muy bien, muchísimas gracias, ministra. La ministra Paola Bustamante, entonces, Sancho Sica en una actividad, la ministra del MIDIS, hablando precisamente sobre la disminución del índice de pobreza en nuestro país. 11:14 de la mañana. Seguimos con más. Vamos a hablar ahora de